Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. En realidad, hermanos, creo que es una gran bendición estar en la presencia de nuestro Dios. Así que con la ayuda de Él vamos a continuar. Les invito por favor para que me acompañen y vayamos a Judas capítulo 1. Judas capítulo 1 y leemos el versículo 3. De hecho, Judas solo tiene un capítulo, ¿verdad? Pero vayamos al versículo 3 de Judas, por favor. Y dice de la siguiente manera: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente con la fe, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mateo capítulo 24, versículo 35, por favor. Mateo capítulo 24, versículo 35, dice de la siguiente manera: El cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos capítulo 13, versículo 31. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y por último, Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendita la palabra de nuestro Dios. Repito, bendita es la palabra del Señor. Amén, hermanos. Así es. Vemos estos versículos y el subtema que a continuación vamos a ver es el principio de vigencia. Pregunto, ¿la palabra del Señor sigue vigente? Amén, hermanos. Está vigente. Leímos varios versículos y este versículo último dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En realidad, mis hermanos, la palabra del Señor está vigente. Alguien decía por ahí: mire, la palabra de Dios hace cuánto se escribió. Eso ya es obsoleto. Esa es una mentira, hermanos. La palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Segunda de Timoteo 3:16, lo estamos leyendo y lo vamos a repetir. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En realidad, mis hermanos, la palabra del Señor es tan útil en todo tiempo y en todo momento, ya que tiene aplicaciones tan especiales, y vamos a ver con la ayuda de Él, con la ayuda de Dios, un ejemplo. Vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 10. Primera epístola a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar,
y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bendita la palabra del Señor. El versículo 1 que acabamos de leer dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Esto es interesante, hermanos. El apóstol Pablo está preocupado en que nosotros pasemos desapercibido y que ignoremos lo que a continuación nos describe. Y dice que vuestros padres, hablando de Israel, todos, aparece la palabra todos. ¿Se da cuenta acá? Dice: todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Del versículo 1 al 4, ¿cuántas veces encuentra usted la palabra todos? ¿Me puede decir alguien, hermanos? ¿Cuántas cuentan? ¿Perdón? Hay 5. La primera está en el primer versículo cuando dice todos estuvieron bajo la nube, y luego dice y todos pasaron el mar. Versículo 2, y todos, la tercera vez, y el versículo 3 dice y todos, y el 4 dice y todos. 5 veces menciona que todos. Así es, hermanos. Y en el versículo que encontramos acá, el primer versículo, aparece la primera palabra todos. Y dice, todos estuvieron bajo la nube. No perdamos primera a los Corintios, por favor, que esta es la base, para que veamos el tema que estamos viendo, principio de vigencia. Ahora vayamos a Éxodo, por favor, capítulo 40. Éxodo 40, versículo 34. Éxodo 40, 34 dice de la siguiente manera: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Segunda Crónicas, capítulo 7, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, y vemos el versículo 1, 2 y 3. Dice de la siguiente manera: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vemos en Éxodo que leímos que la palabra del Señor nos muestra una nube. Dice que había una nube que cubría el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. Vemos en este pasaje que acabamos de leer de Crónicas que era la gloria de Dios tan especial. Y allá el pueblo de Israel dice que todos iban bajo la nube. Esto, mis hermanos, nos muestra que todos tuvieron la bendición de que Dios iba con ellos, bendiciéndolos y protegiéndolos. Regresemos a 1 Corintios, el segundo todos dice, y todos pasaron el mar. Vayamos a Éxodo nuevamente, por favor, no perdamos, como dije, la epístola a los Corintios. Vayamos a Éxodo capítulo 14, versículo 15, 16, 17 y 18. Éxodo 14, versículo 15 en adelante, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara
y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Interesante cuando el apóstol Pablo nos muestra esta analogía, esta teología, citando algo del pasado para aplicarlo en esa época. Veamos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, si fueran tan amables. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vean la aplicación de lo que sucedió allá y cómo el apóstol Pablo y ahora Pedro nos muestra a un Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestro Dios sacó al pueblo de Israel de allá de Egipto, donde ellos eran esclavos. Nuestro hermano mencionaba este punto, ¿verdad? Los 430 años. 400 años siendo esclavos. Y Dios los saca de una manera tan poderosa. Les abre el mar, ellos pasan por allí. Y vemos ahora, a través de la palabra del Señor, cómo hoy nosotros, nuestro Señor Jesucristo, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir y nos saca con todo su poder. Veamos Colosenses, por favor, capítulo 1, versículo 13. Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. No cabe duda que cuando vemos aquello que sucedió en el pasado, el apóstol Pablo lo menciona para trasladarlo a esa época, y ahora nosotros lo podemos aplicar a nuestra época. Vemos ese acontecimiento tan trascendental que fue. Salieron de Egipto, ellos eran esclavos. Dios los saca de ahí, los rescata de ahí, los pasa por ahí y los traslada a otro lugar. No cabe duda, mis hermanos, que cuando leemos estos pasajes nos damos cuenta la aplicación de la palabra del Señor y cómo su vigencia aún en nuestros días. Veamos en la tercera palabra, todos, hermanos. Dice: todos en Moisés fueron bautizados. En realidad, acá la palabra del Señor nos muestra algo interesante. Cuando dice que fueron bautizados en Moisés, nos da a entender, es una manera de identificarse el pueblo de Israel con Moisés, quien era su caudillo y quien los iba a libertad, por supuesto, Dios permitiendo a través de Moisés ser libertados. Hoy, mis hermanos, veamos Romanos capítulo 6, versículo 1, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El apóstol Pablo, cuando nos menciona allá 1 Corintios y nos pone este ejemplo del pasado, nos muestra a un pueblo de Israel que dice que fueron bautizados en Moisés. Ahora la palabra del Señor nos muestra a nosotros como creyentes en Cristo que nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús. A manera de una identificación, el pueblo de Israel se identificó con Moisés como su Salvador, como quien lo sacó de ahí. Nosotros ahora, a través del bautismo, nos identificamos con nuestro Salvador. Por eso nosotros, mis hermanos, cuando fuimos bautizados, ¿se recuerdan el simbolismo? Morimos para el mundo, pero resucitamos ¿para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor, hermanos. Porque en realidad Él lo ha hecho todo. ¿Hemos hecho algo nosotros? No, hermanos. Mire que yo hice esto, yo hago esto. No, mis hermanos. Todo lo ha hecho Dios y lo sigue haciendo. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, mis hermanos. Veamos Gálatas, por favor, capítulo 3, versículo 27. Gálatas, capítulo 3, versículo 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nos damos cuenta, mis hermanos, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bendita la palabra del Señor. Veamos primero a los Corintios otra vez, pero ahora en su capítulo 12 y versículo 13. Primero a los Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es interesante cuando vemos esto, mis hermanos, porque estamos viendo acá en relación al bautismo. Nosotros sabemos que como creyentes, en el momento que creímos en nuestro Señor Jesucristo, fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Y acá en el ejemplo que pone el apóstol Pablo, nos pone que ellos fueron debajo de la nube. Pero también nos pone que también debajo del mar. Esto nos muestra, mis hermanos, lo que la iglesia hoy en día tiene esa gran bendición de parte de nuestro Dios. Cuando el creyente o cuando la persona acepta al Señor Jesucristo, es bautizado por el Espíritu Santo. Pero posteriormente, como acto de obediencia, se bautiza. ¿Verdad? Baja las aguas. Y esto es lo que nos muestra la palabra del Señor. Dos bautismos, por decirlo así. El primero del Espíritu Santo y luego el que se hace como acto de obediencia bajando a las aguas. Veamos la siguiente palabra todos. Allá en 1 Corintios que estábamos leyendo, dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era ese alimento? El maná, ¿verdad? Veamos Nehemías capítulo 9, versículo 15, por favor. Nehemías capítulo 9, versículo 15.
Y dice: les distes pan del cielo en su hambre, y en su sed les saciastes aguas de la peña, y les distes que entrasen a poseer la tierra, por lo cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Pero la primera parte dice: les distes pan del cielo en su hambre. Entendemos nosotros, hermanos, que si bien es cierto era algo tangible, era algo material, pero venía del cielo, Dios mismo lo creó para dárselos. La provisión venía directamente de Dios. Y vemos ahí, a través de este versículo, que se le da a entender que era pan del cielo. Ahora vayamos a Juan, por favor. Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 51. Mire lo que dice el Señor Jesucristo de sí mismo. Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Vemos cómo el pueblo de Israel tenía aquella gran bendición del maná. Dios proveyó ese alimento, mis hermanos. Ahora, en nuestro tiempo, nosotros tenemos el verdadero pan del cielo. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Es una bendición para nosotros esto? Claro, mis hermanos. Por supuesto que sí. Es una gran bendición nuestro Señor Jesucristo. Y vemos a través de este pasaje que el mismo Señor Jesucristo dice: yo soy el pan que descendió del cielo. No hay ninguna duda, mis hermanos. Cuando mencionamos estos pasajes, o cuando el apóstol Pablo lo muestra acá, lo que quiere es llevarlos allá para luego hacer una aplicación en el tiempo de él. Igual nosotros hacemos la misma aplicación en nuestra época. Como dije, alguien dice: la Biblia ya es obsoleta. Pero alguien dijo en una ocasión, no sé cuántos han oído esta expresión: es como el periódico de mañana. Es tan actual y se aplica tan especialmente a cada uno de nosotros, tanto en lo particular como colectivamente. Y aquí estamos viendo nosotros, a través de la Escritura, la aplicación o en el tema más que todo que estamos hablando de la vigencia. Ahora veamos en la palabra todos, la quinta que aparece. Dice: todos bebieron la misma bebida espiritual. Vayamos a Éxodo, por favor, capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículo 6. Éxodo capítulo 17, versículo 6 dice: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El apóstol Pablo menciona que la roca es Cristo. Acá la palabra del Señor nos muestra en Éxodo: he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb. Es interesante, mis hermanos, cuando leemos estos versículos, cómo Dios proveyó de una forma sobrenatural tanto el alimento como la bebida. Dios proveyendo en medio de un desierto, mis hermanos. No cabe duda que es Dios mismo ahí con el pueblo de Israel. Cuando vemos estos pasajes, nos damos cuenta que si bien es cierto, estaban en un desierto,
Pero en medio del desierto, Dios estaba proveyendo. ¿No le ha pasado a usted que a veces pasa por situaciones bien difíciles? Pero en medio de lo que usted está viviendo, ve la mano poderosa de Dios. Solo uno, dos. Yo pienso que hay más. ¿Podemos dar fe de esto, hermanos? Que en medio de las situaciones difíciles vemos la mano poderosa de Dios. Y es que en realidad, mis hermanos, cuando vemos esto, vamos a sacar una conclusión y se dará cuenta. Vemos acá a través de estos pasajes lo extraordinario que Dios hizo al proveer sobrenaturalmente de esto. Veamos Juan capítulo 4, versículo 13, por favor. Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es especial esto, mis hermanos, porque en realidad la palabra de nuestro Dios nos muestra quién es el que provee de esa bendita agua espiritual. Y dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Veamos ahora Mateo 28:20, por favor. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo de Israel, a pesar que estaba en el desierto, Dios siempre estaba proveyendo allí. En medio de ese desierto, en donde para la mente humana dice: ¿cómo voy a ir ahí? Ahí no hay que comer, no hay que tomar. Cosas tan vitales para nosotros para poder sobrevivir. Mas sin embargo, Dios sobrenaturalmente les proveyó de aquello. Dice alguien por ahí que ese maná que Dios le daba era un alimento tan especial que tenía todos los nutrientes necesarios para el cuerpo. Bueno, nosotros hamburguesas, papas fritas y todo eso, ¿verdad? Que sentimos sabroso, pero paramos todos o indigestados o paramos con el colesterol alto, etcétera, etcétera. Pero Dios les proveyó un alimento especial. Hoy nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más especial que esto, mis hermanos? Al Hijo de Dios. Quiere decir entonces que cuando vemos este ejemplo que el apóstol Pablo pone en relación al pasado, nos damos cuenta la aplicación que él está haciendo y dice, volvamos a 1 Corintios capítulo 10, hermanos, por favor, y vuelvo a leer del 1 al 4 para retomar nuevamente acá. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. La idea central es que tomemos concepto de esto para que no andemos en ignorancia en relación a lo que va a explicar. Y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos anduvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Será que todos los creyentes tienen todas las bendiciones que acabamos de analizar? Por supuesto, hermanos. Así es.
Y luego dice, versículo 4 en su segunda parte, vamos a leer el 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fíjese que el apóstol Pablo ya inicia acá dándonos a entender que así como sucedió allá, nos trae ahora a esta época, si lo queremos ver así, para que veamos lo que aconteció allá y lo que puede acontecer acá. Fíjese que cuando hablamos del pueblo de Israel, según Números 1:46 dice que eran 603,550 los que salieron. Y mire el versículo 5 que leímos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Sabía que el pueblo de Israel llevaba todas las bendiciones de Dios. Dios iba con ellos todo el tiempo, pero todo el tiempo, ¡ay, Egipto! Allá, mire, allá en Egipto, churrasco todos los días. Mentirosos, ¿eh? Eran esclavos. ¿Usted cree que le daban comida especial y todos los esclavos? Sabía que hasta la ración de paja les bajaban. Pero mire, la idea es esta. Ellos recibiendo todas las bendiciones y su mente y corazón en el mundo. Traigamos eso y apliquémoslo a nuestros días. Veamos la vigencia de la palabra del Señor. ¿Será que nosotros como creyentes, sabiendo que Dios nos ha dado grandes bendiciones, nos sigue dando grandes bendiciones? Ay, cuando estaba en el mundo, fíjese, tenía carros, casas y pesada. ¿Acaso no es porque el corazón todavía sigue apegado al mundo? Y acá el apóstol Pablo dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Fíjese que cuando hablamos de idolatría, solo a veces nos encerramos. Yo no tengo un escaparate en mi casa, yo no tengo una imagen, pero tengo a un hermanito X. Ese hermano me parece ángel para mí. Cuidado, hermanos, porque ¿sabía usted de que ese aprecio, esa admiración puede llegar a límites que puede convertirse en idolatría? La palabra de Dios está advirtiendo y nos trae el apóstol Pablo esto para que apliquemos, para que veamos que la palabra de Dios sigue vigente. Y luego sigue diciendo, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿De qué está hablando, hermanos? Inmoralidad sexual. Interesante. ¿Será esto? No, eso en el pasado. Nosotros ahora tranquilos. La palabra de Dios advirtió allá o menciona lo que pasó allá y nos lo advierte ahora. Dice después, versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis
como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Sabe algo que a mí me llama mucho la atención y me causa a mí mucha nostalgia? De hecho, todo esto me causa nostalgia, hermano. Esto es una tragedia lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero Moisés, siendo un gran caudillo, un hombre tan manso, resulta que cuando tenía que hacer, ¿sabe qué hizo en un momento de cólera? Dice que golpeó 2 veces la roca. ¿Cuántas veces nosotros, en un momento de desesperación, en un momento de una situación difícil, la agarramos contra Dios? Y mire lo que le pasó a Moisés. Acá sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para los que estamos en esta época, mis hermanos. El apóstol Pablo menciona esto en 1 Corintios y pone esta figura del pasado, aplica en aquel entonces y la podemos aplicar a nuestros días. ¿Está en vigencia la palabra del Señor? Amén, hermanos. Está en vigencia. La palabra del Señor está vigente. Y nos damos cuenta solo a través de este ejemplo lo tremendo de esta situación. Veamos Filipenses capítulo 2, versículo 12, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, fíjese la expresión, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo quisiera resaltar algo, aunque aquí hay mucho, ¿verdad? La verdad de que se podría extraer. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Qué bonito es escuchar esa expresión de alguien, ¿no? Mire, el hermano, ese hermano es bien obediente. Pero ¿qué dirán de nosotros? Uy, mejor ni le digo, mejor ni me diga nada, ya me dijo todo. Dice, como siempre habéis obedecido, pero mire la siguiente expresión, no como en mi presencia solamente. ¿Se ha dado cuenta que a veces se cae en este error? Va el hermano o la hermana desordenadamente, el anciano dice, y se esconde. ¿Acaso no sucede esto? Se esconde del anciano y cuando ya se fue el anciano ya sale, ¿verdad? Y dice uno, ¿qué pasó ahí? Porque vio al anciano y sabía que iba desordenadamente o haciendo algo incorrectamente y se escondió. ¿Y qué hay de Dios? Aquí el apóstol Pablo está hablando claro, hermanos. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. No solo cuando está el anciano, mis hermanos. ¿Sabía usted que el pueblo de Israel estaba ahí, Moisés, todos, pero nomás se fue 40 días? Como que hace tardó, ¿verdad? Hagamos y deshagamos. Esa es la idea que nos trae el apóstol Pablo de allá. Para que tengamos cuidado como creyentes en Cristo, que estamos recibiendo todas las bendiciones de Él, para que la manera que nos conduzcamos sea la manera correcta delante del Señor. ¿Cuál es el punto que estábamos viendo? Principio de vigencia de las Escrituras.
Solo con este ejemplo, ¿qué concluimos? ¿Está vigente la palabra del Señor? Está vigente, mis hermanos. La palabra del Señor nos dijo también: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Alguien dice por ahí, y qué bonito que la tecnología, ¿verdad, hermanos? Pero espérese 6 meses a 1 año. Su sistema operativo, su computadora, ya es viejita. Ya salió una nueva. Pero la palabra del Señor sigue siendo la misma, poderosa, porque viene de nuestro Dios. Y por lo tanto, está vigente, mis hermanos. Quiera el Señor en su misericordia nos siga ayudando en la meditación de su palabra, y que Dios mismo siga bendiciendo su palabra en nuestros corazones. Amén.